God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. Podemos decir que Edgar Mitchell, la persona con la que vamos a hablar esta noche, es doctor en aeronáutica y astronáutica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1966 fue seleccionado por la NASA y durante los 6 años que formó parte de la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales, Mitchell participó en varios proyectos, entre los que se incluyen las misiones de los Apolo 9 y 10 y, por supuesto, la que le hizo pasar a la historia, la del Apolo 14. En esta, que se llevó a cabo en 1971, fue escogido como piloto del módulo lunar y durante la misma se convirtió en el hombre que ha realizado el paseo más largo por la superficie de nuestro satélite. Exactamente 9 horas y 17 minutos. Por supuesto, cuando fui a la Luna hace 40 años, me di cuenta de que el universo era mucho más complejo de lo que creíamos hasta entonces. En el viaje de regreso de la Luna, después de que todo mi trabajo allí se hubo completado, tuve la oportunidad de mirar al cielo, de relajarme unos instantes. Fue la ocasión en la que pude mirar a los cielos desde esa perspectiva, de reflexionar sobre ello. Lo que experimenté es lo que llamamos una epifanía. Fue el hecho de contemplar esa gran maravilla con toda su belleza. En el antiguo sánscrito lo llamaban Sainadi, y en otras culturas como la griega se lo conocía como metanoia, un cambio en la mente y en el corazón. También se lo ha llamado iluminación. Es una experiencia por la que pasamos los seres humanos cuando vemos algo nuevo y maravilloso que se revela esencial para descubrir la realidad de nuestra existencia. Algunos lo llaman de ese modo, y ciertamente conduce a ello, pero hay muchos nombres. El hecho es que esa experiencia nos ayuda a entenderlo todo. Porque con nuestra ciencia tenemos muchas formas de aproximarnos al universo, pero antes deberíamos entenderlo en toda su complejidad, en su verdadera escala. Creo que todo el mundo puede experimentarlo, al menos en parte. Cada vez que ves algo maravilloso, algo nuevo y excitante, algo que te impulsa a pasar por esa metanoia, ese cambio de mente y corazón, hace que pienses de forma más profunda en tu existencia, en nuestra existencia en la Tierra. Y todo el mundo experimenta, o puede experimentar eso hasta cierto punto. Decididamente, yo admito que hay creatividad e inteligencia en el universo. Y por tanto, puedes decir que Dios existe, si así es como quieres referirte a la creatividad en el universo. Por mí está bien. Existen tradiciones que usan la palabra Dios como una forma de referirse a la explicación del universo. Se trata simplemente de observar cómo encaja el universo. Si necesitas un Dios para explicarlo, también está bien. Pero entonces tendremos que explicar de dónde vino ese Dios. Y si realmente queremos entender el universo y tratar de responder esas profundas cuestiones, resulta que aún no tenemos modo de hacerlo. Alguna gente, en particular los cosmólogos, le han dado vueltas a la noción de un Dios creador. Pero no todos consideran que esa sea la respuesta correcta. Creo firmemente, porque esto es un asunto de creencias, aunque mi experiencia me ha ayudado a confirmarlo, que estamos en un universo creativo e innovador. Hemos descubierto uno de los mecanismos para ello, la llamada holografía cuántica. Los antiguos creían que la naturaleza no se desprendía de sus experiencias, sino que las recordaban. Parece que ese mecanismo, que llamamos holograma cuántico, contiene todo aquello que ha sucedido. En otras palabras, toda experiencia es recordada a lo largo de la historia. Esa información se llama energía de punto cero y la usamos para tratar de comprender mejor el universo en que vivimos.
El parapsicólogo J.B. Rhine y otros investigadores ya habían estado experimentando con ello durante mucho tiempo. Usaban 5 símbolos. Los llamaban cartas Zener: estrella, cruz, círculo, ondas y cuadrado. Así fue como se hicieron los primeros experimentos, con alguien pensando en estos símbolos en concreto, anotándolos en una secuencia determinada, y otra persona intentando atrapar de algún modo esa secuencia a mucha distancia del emisor. Ese tipo de experimentos llevan haciéndose durante casi un siglo. Funcionaban. Yo quise probarlo desde el espacio, y desde allí también funcionaron. Obtuvimos buenos resultados cuando estábamos a medio camino de la Luna. Lo hicimos como se haría en un laboratorio de la Tierra. Y ahora sabemos que se trata de la realidad cuántica de ese tipo de comunicación. No, pero hicimos muchos tipos de estudios, meditaciones y experimentos para tratar de rescatar datos. Y de hecho creo que se hizo un gran trabajo en ese sentido, recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. No, les pareció que era un poco raro. Pero en la balanza pesaba más el trabajo científico. Los buenos científicos siempre aprecian ese tipo de cosas, y esto era buena ciencia. El propósito fue tratar de revisar un poco la historia. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes publicó la idea de que el cuerpo y el alma, lo físico y lo espiritual, eran ámbitos diferentes de la realidad que no interactuaban entre sí. Aceptar esta especie de noble propósito sirvió en aquella época para que surgiese la Inquisición. La ciencia floreció en aquel periodo sin que la conciencia o la mente fueran objeto de estudio. Aquello ocurrió y se mantuvo así durante casi 400 años, hasta que a finales del siglo XX, con los grandes pensadores de entonces, se descubrió la mecánica cuántica. El mundo cuántico fue bastante bien descrito hacia 1920, pero realmente no ha sido hasta hace muy poco que nos ha parecido adecuada la idea de estudiar la conciencia como un ámbito propio, someterla a estudio científico. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 30 años. Bueno, hemos recogido muchas pruebas a partir de nuestros experimentos sobre cómo funciona la conciencia. ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene? ¿O qué aplicaciones tiene en todos los aspectos de la naturaleza? Mi instituto tiene sedes en 60 países trabajando en este ámbito. Y la labor sigue. Se trata de definir y entender cómo trabaja la mente a nivel cuántico, a nivel de la conciencia. Todo se resume en que hemos convertido a la conciencia en un ámbito aceptable para la investigación científica que nos está ayudando a entendernos mucho mejor a nosotros mismos y a la naturaleza de nuestra existencia. Incluso a la comunicación entre animales. Ahora entendemos que la comunicación entre animales implica ciertos aspectos de la conciencia y que todo ello forma parte del mundo cuántico. Fíjate. Bueno, no se puede escribir una ecuación sobre eso. Pero sabemos que los efectos de la mente sobre la materia, los poderes de curación, son fenómenos reales. He trabajado personalmente con muchos buenos sanadores que obtienen resultados excelentes curando a las personas de enfermedades y dolencias humanas. Es parte del fenómeno. Y ciertamente la tradición cristiana lo usó con la figura de Jesús. Esa era una de sus principales características, la de curar a la gente. Muchos astronautas han tenido experiencias similares a la mía. Quizá no exactamente las mismas, o al menos no las describen del mismo modo.
Pero sí se da lo que podríamos llamar el efecto de visión en perspectiva. Ahora hay una organización aquí en Estados Unidos para estudiar ese efecto. Y se ha creado porque los astronautas han pasado por estas poderosas experiencias que se basan en la visión de nuestro planeta y de la naturaleza desde esta perspectiva superior. Sé que muchos astronautas se han visto seriamente afectados y han tratado de buscar después su propio camino, gracias a lo que yo he llamado el efecto de visión en perspectiva, la visión de ese gran cuadro. Sí, el consejo que siempre doy a quien está tratando de construir su vida de este modo es que aprenda a servir a un bien común. Es algo muy satisfactorio. No hay que servirse a uno mismo, ni basar la vida en hacer dinero o cosas así, sino hacer cosas que al final nos sirvan a todos.